consumo que tengan alto contenido de carotenos, ¿no? En personas sanas. Entonces son aquellas personas que consumen bastante zanahoria, papaya, calabaza, melocotones, y algunos medicamentos como los fenoles, la quinacrina. La diferencia con la ictericia de la carotenodermia es que fíjense con la foto está bien clarita que no se van a pigmentar las escleras. Se pigmentan áreas determinadas como son las palmas de las manos, las plantas de los pies, el pliegue nasogeniano, ¿ya? Entonces, los pacientes sí se nota que se ponen amarillos a nivel de sus palmas. Bueno, si logran verse los pies, bueno, o sea, les ve, se dan cuenta. Y ellos siempre generalmente se dan cuenta más porque ven sus palmas amarillas, sus manos amarillas, en la palma y el surco nasogeniano, ¿no? Las vuelvo a repetir, la diferencia es que no pinta las escleras. En cambio, la ictericia sí. La característica es que sí o sí tienen que estar pintadas las escleras. Otros signos de alteración de la bilirrubina, aparte de la coloración amarillenta, que es la ictericia, pues, tenemos la coluria, ¿no? Que es la coloración oscura, como aquí vemos un ejemplo, una orina normal en el tubo de ensayo y en la otra una orina colúrica, ¿no? Ya pueden ser orinas oscuras como el té o como la Coca-Cola, ¿no? Una bebida de cola. En estas va a predisponer la bilirrubina de la fracción directa, ¿no? A esto se le denomina bilirrubinuria, ¿no? Cuando hay alta cantidad de bilirrubina sérica, ¿no? En la orina, ¿ya? La hiperbilirrubinemia pues se debe, como les decía, ¿no? Un desequilibrio entre formación y excreción, es decir, un exceso de producción, un exceso de procesamiento, captación o conjugación y deficiencia, una alteración en la excreción. Esto ustedes ya lo han llevado en fisiología, vamos a hacer un repaso rápido nada más, ¿ya? En lo que es el metabolismo de la bilirrubina, que, bueno, generalmente el sustrato principal va a ser, ¿no? La hemoglobina proveniente de los eritrocitos, que después de 120 días, que son como 3 meses, ¿no? Que es el tiempo de vida útil, o vida media, mejor dicho, de los glóbulos rojos, pues tras ese periodo ocurre la hemólisis o la apoptosis. Esta hemoglobina sale libre, que es, ¿no? que es una proteína que sale libre, tiene dos fracciones y se va dividiendo en dos fracciones. Esta va a estar compuesta por la globina y el grupo hemo. ¿De dónde se va a fabricar o sintetizar, mejor dicho, la bilirrubina? Va a ser del grupo hemo, ¿no? En este, a través de determinadas reacciones enzimáticas, va a llegar al producto final que es la bilirrubina. A través de la enzima hemooxidasa, pues se va a oxidar este grupo hemo y va a generar tres productos, ¿no? Hierro, monóxido de carbono y el sustrato principal de la bilirrubina, que es la biliverdina. Esta a través de una enzima en la sangre, que es la biliverdina reductasa, como dice, la va a reducir y la va a convertir en bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta tiene la propiedad de que no es hidrofóbica, es decir, que no puede circular de manera libre en el plasma. Entonces, para que pueda desplazarse y llegar al órgano principal, que es el hígado, donde se va a metabolizar, tiene que unirse necesariamente al albúmina, ¿no? La albúmina que se encuentra circulando en el suero y es sintetizada a nivel del hígado. Entonces, esta unión le va a permitir a la bilirrubina indirecta poder circular por el torrente sanguíneo, llegar y ser captada en el hígado. Una vez que llega al hígado, es captada, bueno, es captada e introducida dentro del hepatocito y ahí va la uridine fosfato glucuronil transferasa, ¿no? Que es la enzima que se encarga de conjugar a la bilirrubina indirecta, pues la convierte en bilirrubina indirecta o bilirrubina conjugada. La indirecta también se llama no conjugada y la directa conjugada. Esta ya tiene la capacidad de poder circular en el torrente sanguíneo, ¿ya? O sea, ya es hidrofílica. Una vez que es sintetizada, es excretada por la vía biliar hacia el intestino en primer delgado, el duodeno, y de ahí pues la bilis va a circular todo el tubo digestivo, ¿no? Va a tener una absorción, un metabolismo a nivel del colon, ¿no? Por el urobilinógeno en la enzima y va a denotar tres derivados, ¿no? La estercobilina, que forma el 80% de lo que se queda en el intestino y se ve con las heces fecales, y es lo que le da la coloración, ¿no? A las heces fecales. El 2% se va a convertir en urobilina, ¿no? Y el 18%, es decir, casi un 20% se va a reabsorber.
Se va a resolver el 20% y ese 2% que es la urobilina se va a ir a los riñones y se va a excretar por vía renal, ¿no? Que es lo que le da color a nuestra orina. Bueno, desde que se han empezado a reportar casos de ictericia, coloración amarillenta o coluria y otros síntomas que es la colia, pues con los años, pues se han ido determinando diferentes pruebas para determinar una sustancia era la que generaba estos trastornos y la cantidad principalmente, ¿no? Entonces, desde hace varias décadas se utiliza la reacción de Van der Berg. Van der Berg es un alemán, pues holandés, que ha desarrollado una técnica sencilla, ¿no? Para determinar las fracciones de la bilirrubina. Él ha determinado, ¿no? La fracción total y la directa principalmente. La indirecta se calcula mediante la diferencia, es decir, la resta de los dos primeros, tanto de la total y de la directa, ¿no? Para esto se usan diferentes compuestos como el ácido diazosulfanílico y en otros alcohol absoluto, ¿no? Entonces, mezclando el suero de un paciente, ¿no? Mezclando el suero de un paciente que se les trae, después de haber centrifugado, pues se le agregan estos dos compuestos y después posteriormente se cuantifica, ¿no? Se dan números totales, es decir, en números arábicos, ¿no ve? En 1, 2 o 0, o en fracciones, ¿no? Como 0,8, 0,3, ¿ya? Los valores normales de la bilirrubina total va a ser menor a 1 miligramo por cada 100 ml. Y en micromoles, que en otros países utilizan este sistema, no es menor a 17 micromoles por litro. El valor de la directa o de la bilirrubina conjugada va a ser menor a 0,3 miligramos, ¿no? Por cada 100 mililitros. Entonces, la indirecta va a ser la diferencia, es decir, se resta la total de la directa para sacar el valor de la indirecta, que sería de 0,6 a 0,7 miligramos, ¿no? Por cada 100 mililitros. Se han ido determinando nuevas técnicas que ya están en desarrollo y ya algunas en fase 1 o fase 2 de estudio que se van a implementar, ¿no? Para dar valores más precisos de la bilirrubina. Porque durante todos estos años que habían sustancias que no eran bilirrubina y que daban falsos positivos elevados, por ejemplo, ¿no? Entonces, mediante esas técnicas nuevas, se ha visto que muchos individuos sanos, o sea, de los que estamos sanitos, y hay algunos que tienen un trastorno congénito, que es el síndrome de Gilbert, ¿no? En la gran mayoría de nosotros, el 100%, o sea, del 1 miligramo, ¿no ve? De la bilirrubina total es 100% es bilirrubina no conjugada, o sea que casi no tenemos bilirrubina conjugada. Y si la hay, es monoconjugada, es menor a 3%. Es muy, muy bajita. En segunda instancia se ha determinado, ¿no? Que la bilirrubina sérica total en las personas que tienen una enfermedad a nivel del hígado y la vía biliar, ¿no? Es mucho menor que la técnica anterior, lo que sugiere, les decía, ¿no? Que compuestos no se sabe, pues pueden ser otro tipo de proteínas, colesterol, que reaccionaban con el ácido y el alcohol de la técnica de Van der Berg, pues y daban falsos positivos elevados, ¿no? ¿Ya? En los casos de ictericia, en las personas que se enferman, predominan más la fracción directa. Hay dos compuestos de la bilirrubina directa, que es los monoglucurónidos y los biglucurónidos. Pero en los pacientes que realmente se llegan a enfermar con ictericia o se colocan amarillos, pues se ha visto que predominan más los glucurónidos, ¿no? Y en los casos de ictericia crónica, ¿no? Las personas que tienen ictericia durante mucho tiempo, un mes o más tiempo, ¿no? Parte de esta bilirrubina directa se une al albúmina. Habíamos visto en el metabolismo la que se une por defecto o per se va a ser la indirecta o no conjugada porque no puede circular en el torrente sanguíneo. Y para que pueda circular, pues necesita unirse sí o sí al albúmina. En estos casos, en los cuando la ictericia es muy prolongada, como les decía, dura un mes o más de un mes, se ha visto que la fracción directa, que no necesita unirse para circular en la torrente sanguínea, no necesita unirse a la albúmina, logra hacer una unión, ¿no? O logra ocurrir esta unión de la directa con la albúmina, ¿no? Y se ha descubierto, antes no se sabía que la bilirrubina directa se unía a la albúmina, pues se le ha denominado este hallazgo la fracción delta o biliproteína también, ese nombre. Esta fracción delta, pues, es parte importante de la bilirrubina total en las personas con ictericia o enfermedad patobiliar crónica prolongada, ¿no?
esta unión con la albúmina va a hacer que dure más tiempo en sangre, ¿no? Va a durar 12 a 14 días. Lo normal es que, ¿no? Una vez que la bilirrubina conjugada en exceso, ¿no? Que ya no puede ser o sobrepasa su absorción, ¿no? Más al 20% en el ilion distal, pues hace que circule por mucho más tiempo en el torrente sanguíneo, dura hasta 14 días, ¿no? Dura su tiempo de vida media en la sangre de la bilirrubina directa se hace más prolongada, hasta 14 días. Esto, este hallazgo de que la bilirrubina directa, uno, se haya unido a la albúmina y que por ende esta unión que se genera va a hacer que dure más tiempo en sangre la bilirrubina directa y no pueda ser excretada por la orina, porque una persona con un riñón sano no va a filtrar la albúmina. Entonces, por eso que la bilirrubina se va a quedar en la sangre, ¿no? De esta bilirrubina directa o bilirrubina delta que se une a la albúmina. Pues ha explicado pues ha explicado dos significancias clínicas, ¿no? La primera, que los pacientes con hiperbilirubinemia conjugada, en algunas personas no presentaban bilirrubinuria, es decir, no se les teñía mucho su orina o casi nada, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Les repito, porque la albúmina no se filtra por el glomérulo. Y en otra, pues, ha demostrado, y principalmente eso yo le puedo dar fe, que algunos pacientes con ictericia, pues, se recuperaban clínicamente, por ejemplo, una hepatitis se recuperaban muy bien su estado general, no había fiebre, volvía el apetito, pero la ictericia era lo último en perderse, ¿no? Entonces ya sabemos que la bilirrubina desciende con más lentitud en estos casos porque tiene fracciones de bilirrubina conjugada que se han unido a la albúmina, lo que va a hacer que circule mucho más tiempo, ¿no? Y por ende el paciente va a estar ictérico más tiempo. Por eso dentro de un paciente con hepatitis, por ejemplo, hepatitis aguda, lo último que desaparece va a ser la ictericia, ¿no? O sea, el paciente mejora clínicamente, estado general, apetito, etcétera. Pero la ictericia es prolongada hasta 2, 4 semanas después de que el paciente mejore sus síntomas. La bilirrubina no se filtra, la indirecta no se filtra porque se une a la albúmina, ¿no? La conjugada normalmente es la que se excreta por la orina, ¿no? Porque la mayoría se absorbe por el túbulo proximal, ¿ya? Y en los casos cuando hay una enfermedad propia del hígado, una hepatopatía o una obstrucción de la vía biliar, que la vamos a denominar colestasia, y si esta es prolongada principalmente, puede dar falsos negativos por el predominio de la fracción delta. La fracción delta es la fracción directa, o sea, la bilirrubina conjugada que se une al albúmina. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros de ver un paciente aparte de que está amarillo? No te dictericia hepatitis, para empezar, ¿no? Puede ser un trastorno de hemólisis, puede ser un problema en la sangre, puede ser un problema propio del hígado o puede ser una alteración de la vía biliar, ¿no? Puede ser, otros la denominan como ictericia prehepática, otros hepática y poshepática, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si el paciente primero está histérico, pedimos un hepatograma. El hepatograma va a constar de bilirrubinas, transaminasas, fosfato sacalina, gamma, glutamina y transferasa. ¿No? Cuando vemos que la bilirrubina está elevada, vemos cuál fracción está elevada, la conjugada o la no conjugada, ¿no? Y si se acompaña de otras alteraciones hepáticas, es decir, elevación de las transaminasas, por ejemplo, ¿no? Si, si hay una alteración de las transaminasas, fosfato sacalina y gamma glutamina transferasa, tenemos que ver si esta, pues, es un trastorno propio del hígado o un cuadro de colestasia, que vamos a dilucidar más adelante con los otros factores. Entonces, la anamnesis es importante para ver síntomas de fiebre, gripe, ingesta de medicamentos, intoxicación a metales pesados, dolor abdominal, etcétera, ¿no? Eso es bien importante que nos puede orientar. Por ejemplo, una ictericia con dolor abdominal orienta a una coledocolitis, ¿no? Un dolor, digo, una ictericia con cansancio, con disnea puede orientarnos, una ictericia con cansancio y disnea puede orientarnos a una enfermedad de la sangre, ¿no? Por anemia, ¿no? Un antecedente de una enfermedad hepática crónica nos puede orientar también a una hepatopatía, por ejemplo, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Puede ser por una formación excesiva de la bilirrubina, disminución de la captación o una alteración propia en el hígado o regurgitación de la bilirrubina conjugada o no conjugada por los hepatocitos secundarios biliares, es decir, a nivel de la excreción.
Entonces, es importante saber cuál de los dos está más elevada, la conjugada o no conjugada, la directa o, no, o indirecta, ¿no? Y ver cómo están las otras variables del hepatograma. Tenemos casos de elevación aislada de la bilirrubina, es decir, solo la bilirrubina se altera, transaminasas, fosfatas, sacarina, todas las demás variables del hepatograma son normales, solo bilirrubina elevada. Entonces, en estos casos tenemos de dos tipos, la no conjugada y la conjugada. La ictericia, perdón, la hiperbilirrubinemia elevada de tipo no conjugado va a orientar más a trastornos hemolíticos, ¿no? Con producción excesiva de bilirrubina. Y aquí tenemos una lista que lo pueden ver en Harrison tranquilamente en este capítulo, ¿no? De todos los trastornos hemolíticos hereditarios adquiridos, eritropoiesis ineficaz, ciertos medicamentos como por ejemplo la rifampicina que usamos bastante en este país por la tuberculosis, ¿no? Otros como probenecida, ribavirin, que son antirretrovirales, cuadros hereditarios que les vamos a mencionar más adelante, ¿no? Puede ser por un exceso excesivo, ¿no? Perdón, una fabricación excesiva por una enfermedad hematológica o una menor captación conjugación de la bilirrubina en el hepatocito, puede ser mediada por fármacos o un trastorno genético. Entre los hemolíticos tenemos varios, ¿no? La esferocitosis, drepanocitosis, déficit de enzimas. En estos casos la hiperbilirubinemia rara vez es mayor a los 5 miligramos, ¿ya? Y en las hemólisis prolongadas también pueden verse litiasis biliar, o sea, ictericia por una litiasis biliar. Puede complicarse con coledocolitis, se puede tener también un paciente con anemia hemolítica, ictericia por cálculos biliares. En nuestro país, una de las causas más adquiridas de hiperbilirubinemia aislada de predominio directo, ¿no? Son las anemias hemolíticas por paludismo, ¿no? El paludismo que es provocada por el Aedes aegypti, ¿no? O el zancudo que le llaman vulgarmente. Dentro de los trastornos que alteran la captación y posterior conjugación de la bilirrubina y por ende va a primar la bilirrubina indirecta, va a ser el uso de rifampicina y probenecid, ¿no? En nuestro medio, tomar muy en cuenta la rifampicina, que va a generar más ictericia, va a ser este medicamento antituberculoso, ¿no? Y luego vienen trastornos hereditarios mucho más frecuentes como el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y 2 y el síndrome de Gilbert. El Crigler-Najjar tipo 1 es uno de los trastornos más raros, genera ictericia muy intensa, como vemos este bebé está súper amarillo histérico, porque tiene valores muy exageradamente elevados, muy tóxicos, mayor a 20 miligramos, ¿no? Y estos niveles suelen generar lesiones a nivel de los núcleos de la base del cerebro, ¿no? Y provocan lo que se denomina encefalopatía bilirrubínica. Son bebés que pueden convulsionar, duermen todo el día, no lactan, etcétera, ¿no? Lo habitual es que estos bebés no sobrepasen la lactancia, o sea, se mueran a los meses de edad o días, y eso se debe a que carecen por completo de la urodinfosfato glucuronidtransferasa, la UDPGT a nivel de sus hepatocitos. El Crigler-Najjar tipo 2 es más frecuente que el 1, felizmente es menos grave, pueden llegar a ser adultos, pueden vivir mucho tiempo estos pacientes, ¿no? Tienen constantemente todo el tiempo ictericia y su bilirrubina de predominio indirecto elevado, ¿no? Pueden variar sus valores desde 6 hasta 25, si manejan niveles altos, ¿ya? En este caso sí tienen la orodenfosfato glucuronidtransferasa, pero tienen mutaciones que hacen que la mayor parte de sus enzimas sean inactivas, ¿no? O tengan poca actividad, ¿no? Se ha visto un fármaco que puede potenciar la actividad de esta enzima, que es el fenobarbital, que es un anticonvulsivante, ¿no? El fenobarbital pues puede potenciar la acción de la ODPGT en estos casos y eso hace que estas personas vivan porque tiene tratamiento, ¿no? También pueden complicarse con ictericia nuclear en aquellas personas que son sometidas a cirugías, alguna situación estresante, ¿no? Una enfermedad recurrente, algo que los mantenga constantemente enfermos o una situación estresante como una cirugía, por ejemplo. Luego tenemos el síndrome de Gilbert, que es el síndrome más frecuente, el más benigno, ¿no? Y nada mortal, ¿no? Felizmente, ¿no? En el cual hay una conjugación deficiente por una menor actividad de la UDPGT, ¿no? La bilirrubinemia puede llegar hasta máximo hasta 6, ¿no? Eso no es habitual que pase de 6, ¿ya?
Generalmente se hace más evidente en la mañana al despertar cuando el paciente está en ayunas, ¿no? También cuando se desvelan, cuando toman alcohol, cuando hacen mucho ejercicio, cuando tienen fiebre, por ejemplo. ¿Ya? Hasta un 7% de la población en general puede tener y predomina más en varones, las relaciones bastante altas, las relaciones de, incluso de hasta 7 a 1, ¿no? 7 varones y una mujer son afectados por el síndrome de Gilbert, que es bastante común en nuestro medio también. Vamos al otro extremo, a la otra fracción, la hiperbilirubinemia conjugada aislada. Repito, ¿no? Hay hiperbilirubinemia, paciente está ictérico, vemos el hepatograma, bilirrubinas alteradas, transaminasas fosfatas, todos los demás factores normales. Entonces, la bilirrubina elevada de fracción conjugada. Hay trastornos hereditarios como son el Dubin-Johnson y el de Rotor, ¿no? En ambos hay ictericia sintomática, es decir, que no hay dolor, no hay fiebre, etcétera, ¿no? ¿Ya? Se debe a una excreción de efectos en los canales biliares. Vemos aquí el hepatocito, aquí es pintado de color rosado, ¿no? Y pues la conexión de ambos con los canalículos biliares. El trastorno es a nivel ¿no ve? A nivel de la unión o el intercambio de o la excreción del hepatocito hacia el canalículo biliar, ¿no? No puede secretar la bilis en el canalículo. Es de naturaleza benigna, a diferencia de los Krieger-Nash, ¿no? Entonces, hasta allí, ¿no? Alteraciones propias solitas de la bilirrubina, de tanto de la fracción indirecta y de la fracción directa, ¿ya? Ahora vamos a lo que merece también principal atención, porque eso nos va a orientar a que si este paciente o tiene un problema en la sangre, o tiene un problema en el hígado, o tiene un problema biliar. Obviamente esto va a ir aunado a ecografías abdominales, principalmente las del hígado, vías biliares y páncreas, que tenemos que pedir nosotros, porque nos va a ayudar a dirigir nuestro diagnóstico y también tratamiento, ¿no? Entonces, elevación de la bilirrubina acompañada de otros trastornos, ¿no? En los cuales ya estamos hablando de enfermedades propias del hígado, desde una hepatitis, pasando por una cirrosis, hígado graso, hasta terminando en el cáncer hepático, ¿no? Enfermedades de la vía biliar, ¿no? La colestasia intrahepática, es decir, obstrucción de la vía biliar intrahepática o la extrahepática, ¿no? Entonces, estas se van a asociar con alteraciones de los otros pruebas hepáticas, es decir, las transaminasas, fosfato sacarina, gamma glutamitransferasa. Entonces, la anamnesis les decía es importante, ¿no? Si hay fiebre, malestar general, dolor, disnea, astenia, etcétera, nos puede orientar, ¿no? Nos puede orientar si hacemos una anamnesis buena, ¿sí? Uso de medicamentos, antituberculosos, etcétera, ¿no? En qué trabaja. También consumo de preparados herbarios, ¿no? Los tecitos, matecitos, té verde, por si acaso ya está en la lista negra, ya provoca hepatopatías por si acaso, ¿no? Perdón, el Herbalife hace años que está proscrito en este país, nomás se sigue vendiendo. En España ya han retirado, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Antes de transfusiones por hepatitis virales que no se podía haber contagiado, ¿no? Prácticas sexuales por el contagio de hepatitis B y C, que es la causa principal de contagio, ¿no? Viajes recientes a zonas donde hay endemia de paludismo, los yungas, por ejemplo, en nuestro caso aquí, ¿no? Consumo abusivo de alcohol, otros síntomas que no sean atribuibles al hígado, altralgias, mialgias, que pueden hablar de alguna enfermedad, una colagenopatía que puede asociarse también, ¿no? Una enfermedad hepática autoinmune. Dentro del examen físico, pues intentar valorar estigmas de hepatopatía crónica, como son atrofia de los músculos temporales, ¿no? En la cabecita, también el adelgazamiento de los músculos de la cintura escapular, ¿no? Estamos hablando a nivel de los hombros, ¿no? Que nos hablan de enfermedades crónicas como el cáncer o la cirrosis, el nódulo de Virchow o nódulo paraumbilical en caso de tumores de páncreas o de estómago de colon, por ejemplo, que pueden llegar a generar metástasis hepáticas, ingurgitación yugular con hígado grande, palpable en caso de insuficiencia cardíaca, ascitis, etcétera, ¿no? Y aquí un rápido esquema de lo que son los estigmas del hepatopata crónico, los si es varones ginecomastia, aparición de estas telangiectasias o spiders en forma de arañitas, le llaman, ¿no? Circulación colateral, que son la aparición de estas venas, ¿no? En la piel del abdomen del paciente con cirrosis, un abdomen distendido con los flancos abombados, con la protrusión del ombligo en los casos de ascitis, ¿no? Atrofia de la eminencia tenar y hipotenar,
contracturas de Dupuytren, en los pacientes principalmente ocurre esto en los cirróticos de etiología alcohólica. Pedir un hepatograma aparte de pruebas de función como son el tiempo de protrombina y la albúmina, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a hacer una evaluación bien somera de lo que es las variables y posibles enfermedades del hígado, vía biliar o indirectamente de la sangre, ¿no? Cuando hay una enfermedad propia del hígado, desde una hepatitis, les decía, hasta un cirrosis o cáncer, pues se van a alterar las transaminasas, que son marcadores de citólisis o de muerte celular. No, el valor normal es hasta 40 unidades, que eso nos traduce un recambio celular normal, ¿no? Por la muerte, por la apoptosis, ¿no? Que ocurre en todas nuestras células. Todos nosotros vamos cambiando cada cierto tiempo todas nuestras células en todo nuestro cuerpo. Traducción de eso es la presencia de las transaminasas, ¿no? Hasta 40 unidades, es lo normal, ¿no? Ahora, si estas transaminases están muy elevadas, por ejemplo, como ocurre en las hepatitis virales, pueden elevar hasta 1000 o más de 1000 las transaminasas, ¿no? En relación a la fosfatasa alcalina, digamos. Entonces, es una enfermedad hepatocelular. Si es exageradamente elevada, es una enfermedad aguda. Y si no lo es tanto, por ejemplo, 2, 3, 4 veces, es decir, hasta 400 o 500 unidades, alguna enfermedad crónica u otro tipo de enfermedades no tan agresivas, ¿no? Como el hígado graso, la hepatitis autoinmune, etc. Ahora, la viceversa, dice, ¿no? O sea, si tenemos un paciente con bilirrubina elevada, fosfatasa alcalina elevada, y la bilirrubina, la fracción directa, con niveles elevados muy bajos de las transaminasas, nos habla de un cuadro de colestasia, es decir, una obstrucción al flujo de la bilis en la vía biliar, tanto intra o extrahepática, ¿no? Entonces, la bilirrubina se elevan ambas y a veces no es fácil diferenciarlas, porque en las enfermedades hepáticas generalmente se eleva, en las colestasias se eleva más la directa, pero algunas veces es mixta o a veces se eleva más la indirecta. Cuando hay ictericia, alteración de las transaminasas o pueden ser normales, pero si hay hipobuminemia, orienta a una enfermedad crónica, cirrosis o cáncer. Si vemos que hay paciente con ictericia con albúmina normal, ¿no? Nos habla de enfermedades agudas, una hepatitis viral o una coledocolitis. Sí, hay también alteración de tiempo de protonina, principalmente en déficit. Un tiempo de protonina prolongado, lo normal es que dure 12 segundos con 100% de actividad y un INR de 1. Si el tiempo es más de 12 segundos, la actividad es menor a 90% y el INR es mayor a 2, ya nos habla de un déficit o de producción, ¿no? De los factores de protrombina derivados de la vitamina K. Alguien, por favor, apague su micrófono. Nayeli, Nayeli, ¿estás con tu micrófono encendido? Ya. Entonces, el TP prolongado, ¿no? Nos traduce déficit de vitamina K, ¿no? Por una ictericia prolongada, por una mala absorción o por una insuficiencia hepática. Por esos factores puede prolongarse el tiempo de trombina. Algunas veces se puede corregir administrando la vitamina K, ¿no? Pero la persistencia de tiempo de hipotonía prolongado, ¿no? Nos produce insuficiencia hepática grave. Entonces, hipovolemia con tiempo de hipotonía prolongado, enfermedad crónica, cirrosis o cáncer. Trastornos hepatocelulares. Tenemos una larga lista de enfermedades que generan enfermedades del hígado, ¿no? Hepatitis virales, les decía, las transaminasas son muy altas, mayor a 500, puede ir asociado con ictericia. Algunos pacientes con hepatitis virales no hacen ictericia. Hepatitis alcohólicas agudas, en estas sí hay una marcada ictericia, con elevación de las transaminasas, pero jamás va a ser mayor a 500, ¿no? La ictericia en la cirrosis puede cursar con transaminasas normales bajas, ¿no? O ligeramente elevadas, ¿no? Entonces, cuando veamos una alteración de bilirrubina, en paciente con ictericia, con hiperbilirubinemia, y hay alteración de las transaminasas, principalmente, ¿no? Hay que ver la causa del daño hepatocelular, ¿no? Pedir cirugía para hepatitis A, B, C, enfermedades autoinmunes, otros virus, etcétera. Trastornos colestásicos propios de la vía biliar, ¿no? Las pruebas sugieren colestasia, es decir, bilirrubina elevada, fosfatasa alcalina elevada y gamma-glutamil transferasa. Las tres tienen que estar elevadas, la bilirrubina en relación directa. Nos orienta a un problema en la vía biliar netamente. Y algunas veces también en la hígado, ¿no? Pero es más traducción de la vía biliar.
Pedir una ecografía nos sirve en ambos casos. Cualquier paciente con ictericia, sí o sí pedir ecografía, aparte un hepatograma, una ecografía. En este caso, el signo que vamos a buscar es dilatación de la vía biliar, extra o intrahepática. La ausencia de dilatación puede sugerir o es una enfermedad propia del hígado o una colestasia intrahepática, ¿no? La colestasis extrahepática, de aparte de la ecografía, o si confirmamos que hay dilatación de la vía biliar extrahepática, se puede pedir con la angioresonancia. Bueno, hay otras pruebas adicionales aparte de la ecografía, son la tomografía contrastada, la colangioresonancia, que es esta imagen que están viendo aquí. Toda esta imagen blanca en forma de rosario, pues es una vía biliar dilatada extrahepática, ¿no? Es la vesícula, colédoco, hepático común, hepático derecho y el hepático izquierdo, ¿no? Una ecoendoscopía y la CPRE, que la colangiopancreatografía retrograda endoscópica es un estudio mixto, endoscópico y radiológico. Endoscópico, vean aquí las fotos y aquí imágenes de rayos X que nos muestran una vía biliar dilatada, ¿no? Puede ser diagnóstica y terapéutica, ya que si confirma cálculos, nos puede permitir extraer los cálculos y algunas veces cuando se ven obstrucciones, estenosis, podemos colocar prótesis. O sea, puede ser diagnóstica y terapéutica la CPRE, ¿no? Casos de colestasia intrahepática, enfermedades propias del hígado por hepatitis, virales, alcohol, o virus atípicos, uso de fármacos, esteroides, anticonceptivos orales, que es un gran causante de ictericia, colestasia intrahepática, imipramina, tromitamina, antibióticos como la etromicina, penicilina, ampicilina, ¿no? Y se han reportado casos de ictericia crónica con clopromacina y cloproperacina, pues que hoy en día ya no se utilizan esos medicamentos. Enfermedades autoinmunes como la colangitis biliar primaria es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la afección de los colangiolos, es decir, por donde sale la bilis, ¿no? Interlobulares a nivel intrahepático. Es más frecuente en mujeres jóvenes y hay un marcador que son los anticuerpos antimitocondriales que son los que hacen el diagnóstico. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad propia de la vía biliar extrahepática que se caracteriza por la destrucción y fibrosis de grandes de los conductos biliares principales. Se diagnostica por la CPRE, a veces por la colangioresonancia, y puede ir a asociarse en gran proporción con que es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Otra causa de colestasis es la del embarazo que ocurre en el segundo o tercer trimestre y se soluciona, ¿no? Con el parto. Algunas otras causas, como la nutrición parenteral total, que es la forma de alimentar por un catéter central a los pacientes enfermos, ¿no? Enfermedades malignas como el linfoma que pueden llegar a infiltrar el hígado, pueden provocar también ictericia. En nuestro caso, el paludismo les decía, ¿no? Algunos casos también, en los casos graves, puede generar disfunción hepática y hemólisis, ¿no? Ictericia pasolar y colestasia, es decir, eleva transaminasas, bilirrubinas, etc. Dentro de las colestasis extrahepáticas tenemos causas malignas y benignas. Las malignas tenemos el tumor de la cabeza del páncreas, porque acuérdense, una función de colédoco es intrapancreática. El cáncer propio de la vía biliar que se llama colangiocarcinoma, o un tumor en la ampolla de Vater, que es el lugar donde desemboca la vía biliar, ¿no? Las benignas, la causa más frecuente sigue siendo en el mundo la coledocolititis, principalmente en este país, es la causa más frecuente de colestasis estrepática. La ictericia benigna siempre va a ir condicionada con dolor. La maligna es indolora, ¿ya? Es progresiva. O sea, el paciente no va a sentir dolor abdominal, pero va a tener ictericia progresiva y es bien intensa y asociada a pérdida de peso, ¿no? Otras enfermedades raras, como la enfermedad mediada por la hemoglobina G4, es muy parecida a la colangitis, a la esclerosis antiprimaria, ¿no? Porque provoca estrechamiento de la vía biliar. Bueno, en resumen, pues, el paciente con ictericia, perfil hepático, que es bilirrubina, estacional, fosfato sacarina, grama glutamil, la hiperbilirrubinemia, ver cuál predomina, la directa o la indirecta. Indirecta nos orienta a enfermedades de la sangre, la directa, enfermedades hepáticas o de la vía biliar asociada a bilirrubina directa elevada con fosfatasa grama glutamil. Enfermedad hepática, bilirrubinas elevadas, paciente ictericia con transaminasas elevadas y colestasia, bilirrubinas, fosfatasa, gamma glutamina elevadas, y enfermedad crónica prolongada o crónica grave con hipoalbuminemia e hipoproteinemia, es prolongación del tiempo de hipotromia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, muchas gracias por la asistencia, pues, bueno, prepárense para el día de mañana, ¿ya?